Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Hola a todos, soy David Cot, presentador de La Historia de España, y en este episodio extra voy a hablar de mujeres y economía en la Hispania romana. Esta presentación, este episodio extra, está basado en la tesis doctoral de Silvia Medina Quintana, de la Universidad de Oviedo. Y de hecho, ella misma también publicó, al cabo de 2 años, creo, de publicarse esta tesis doctoral, pues publicó un libro, editando algunas cosillas, o sea, que puede ser un poco diferente al libro que publicó. Pero bueno, la tesis doctoral la puede leer todo el mundo online, o sea que aquí también os dejo el enlace, ¿de acuerdo? En este episodio os hablaré, de las mujeres en la economía hispano-romana, de su rol en la economía. Vamos a ver sus oficios, el origen también de su riqueza y también la promoción social, es decir, la movilidad social de las mujeres en la Hispania romana. Sobre todo en época republicana y del Alto Imperio, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, empezamos ya. Y primero de todo tengo que hablar de epigrafía y sus límites. Porque Silvia, sobre todo, se basa en la epigrafía, aparte de complementarlo obviamente con fuentes literarias, pero usa mucho la epigrafía para extraer las interpretaciones y conclusiones a las que llega. ¿Por qué? Pues porque en los epígrafes tenemos más información de lo que nos dan las fuentes literarias. Las fuentes literarias, sobre todo, hablan que sí, de eventos políticos, de guerras y demás. Pero la epigrafía no. La epigrafía habla más de cosas del mundo local, del ámbito más cotidiano. Es que la epigrafía es el estudio de las inscripciones. Inscripciones que podían ser en mármol, en caliza, en bronce. Estas inscripciones, sobre todo, eran muy populares en la época republicana y del Alto Imperio. En la época del Bajo Imperio, digamos que tenemos muy pocos epígrafes. En la península ibérica se han conservado más de 20.000 de epígrafes de distintos tipos. Podían ser funerarios, honoríficos, monumentales, jurídicos, etc. ¿De acuerdo? Cómo erigir epígrafes no estaba al alcance de todos, pero hay que tener en cuenta que esto es una limitación. ¿Por qué? Pues porque hay pocas inscripciones de personas pobres y aún menos de esclavas. Por tanto, aunque los epígrafes sí que nos dan más información de lo que podemos conseguir a través de fuentes literarias que tienen que están, digamos, muy sesgadas y tienen muchas limitaciones, a pesar de eso, de que podemos llegar a conocer a más aspectos de la sociedad romana, aún así no tenemos, digamos, la imagen completa. No tenemos toda la información como nos gustaría tener de personas más pobres y esclavas, ¿de acuerdo? Así que esa es una limitación de usar la epigrafía. Y otro peligro es que se puede generalizar o rechazar una hipótesis por aparecer o no en los epígrafes conservados. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente puede que algo no nos haya llegado ni a través de fuentes literarias porque se han perdido textos o porque se han perdido epígrafes. Pero eso no significa que algo no ocurriera simplemente porque no nos ha llegado a nuestro tiempo esa información, ¿de acuerdo? Y otro detalle a tener en cuenta es que había un menor número de epígrafes en las zonas o menos romanizadas o menos desarrolladas económicamente, menos importantes económicamente. Vale, y otra cosa que tengo que hablar antes de empezar con el contenido de la propia tesis es hablar del mito de las mujeres y el trabajo. Y es que algunas personas tienen esa falsa imagen bastante, digamos, del siglo XIX, de la burguesía y demás, de pensar que las mujeres, antes de su incorporación masiva al mundo laboral en el siglo XX, antes se limitaban a trabajos domésticos.
Se limitaban pues a las tareas típicas que uno piensa al hablar de mujeres en la historia, de sus oficios, como sea pues cocinar, cuidar de los niños, de personas mayores o de enfermos, limpiar la casa, etcétera. Pero realmente eso es falso, realmente hacían muchas más tareas, podían también ser asalariadas y demás, o sea, eso es un mito. Además, ya solo usando la lógica y por pura necesidad económica, está claro que las mujeres plebeyas debían hacer más, que es solo estar en casa y hacer tareas domésticas. También tenían, por ejemplo, que confeccionar ropa o ayudar en las tareas agrícolas junto a su familia. Es decir, por tanto, no hay que confundir esto con el tema de la incorporación masiva de las mujeres en el mundo laboral en el siglo XX, que eso se refiere a su incorporación, a su integración masiva en el mundo del salario remunerado, es decir, en pasar a ser mujeres asalariadas. Pero eso no significa que antes del siglo XX no trabajasen o solo se dedicaran a tareas domésticas. Y luego otro mito es ver el trabajo doméstico o no remunerado como no productivo. Obviamente, aunque no te pague, no tengas un jefe que te contrate y te pague un salario, si por ejemplo tú estás trabajando tu propia huerta, pues eso es un trabajo, aunque nadie te esté pagando. Dicho esto, ya podemos comenzar con el primer apartado, que es el de oficios de las mujeres hispano-romanas. Es que, como he comentado, las mujeres trabajaban pues tanto en el campo, cuidaban del ganado, ejercían oficios manuales y también colaboraban en los negocios de sus familiares. Al igual que los hombres, las mujeres pues podían ser asalariadas, esclavas, libertas, aristócratas o, digamos, entre comillas, autónomas. Aquí me refiero, pues, yo qué sé, si tienes en propiedad, o tu marido, tu familia tiene en propiedad un campo y tú lo trabajas, pues eso es trabajo autónomo. De nuevo, nadie te está pagando, pero estás recogiendo los frutos de tu trabajo. O si eres, al igual que si eres, pues vendedora de lo que sea. Así que al igual que los hombres podían tener toda clase de oficios y toda clase de condición económica y jurídica. Luego está claro que las esclavas y muchas mujeres libres pues no recibían una remuneración por su trabajo porque, como he comentado, la mayor parte del trabajo, o sea, el sector más importante de cualquier economía preindustrial, y esto también se aplica a la economía romana, era pues el sector agrario, ese era el sector más importante. Y muchas veces pues eso no estaba remunerado. Tú tenías tu propio campo o alguien o podía haber un terrateniente que te alquilaba el campo y tú lo trabajabas, pero nadie te daba un salario. Y luego comentar que las esclavas pues podían tener o tareas especializadas o más variadas. Podían ser criadas y hacer un poco de todo, o podían ser comadronas o también nodrizas. Luego esto es un punto bastante interesante y es la maternidad, ver la maternidad como un oficio. ¿Y por qué? Pues porque la maternidad y el trabajo textil son las tareas, digamos, más ensalzadas como trabajo femenino en la literatura grecolatina. Digamos que las madres estaban, los griegos y los romanos valoraban mucho a la figura de la madre. Aunque luego a las mujeres en sí mismas pues las infravalorasen. Entre otras cosas porque ser madre también significaba educar a la descendencia. Esa era una tarea que tenían las madres, educar a sus hijos y transmitirle una serie de valores. Por eso su tarea también era tan importante desde un punto de vista social. Además, también los oficios se solían transmitir de padre a hijo y de madre a hija. Eso también es otra cosa que hacían los padres y las madres. Las madres pobres debían ocuparse pues, de la alimentación de sus hijos, de darles una ropa, aplicarles remedios básicos medicinales si tenían algún tipo de enfermedad que no fuera demasiado grave, mantener el hogar limpio o llevar, por ejemplo, el agua cada día a la casa. Mientras que las mujeres adineradas, pues obviamente no se ensuciaban las manos, no hacían todo esto y se limitaban normalmente a supervisar a las esclavas y al personal doméstico para hacer estas tareas.
Esto, por cierto, es algo que algunos sectores tradicionales de la aristocracia romana, algunos hombres de la aristocracia romana criticaban eso. Luego, pasando a otro punto, es que las caseras, es decir, las aristócratas, debían preocuparse de comprobar el buen estado de los alimentos, su almacenaje, controlar el trabajo de las esclavas femeninas, distribuir también las labores entre ellas y los esclavas que se quedaran en el interior de la casa, y también preocuparse por la salud de los esclavos y el personal doméstico. La mayoría de tareas femeninas que cita Columela como tareas femeninas eran sobre todo en el interior, trabajo doméstico, pero también había otras que se realizaban al exterior. Es decir, las mujeres no solo se limitaban al ámbito doméstico, sino también salían de casa. También hacían, pues eso, recoger el agua, ir al mercado y al lavadero, recoger la lana durante el esquilado o ayudar en algunas tareas agrícolas. Eso es muy importante. Otro oficio de las mujeres hispano-romanas es en el tema de la medicina. Sobre todo sabemos del oficio de comadrona, que era pues uno de los más extendidos y aceptados socialmente como oficio femenino. Luego, pero aparte hay unas inscripciones que nos hablan de médicas, pero no está claro si estas mujeres eran comadronas y ginecólogas o si también ejercían, digamos, una medicina pues más general, más de médico de cabecera, por entendernos. Algunos autores defienden que muchas esclavas y libertas accedieron al conocimiento médico gracias a su dueño, mientras que las mujeres libres accedían a través pues, de sus padres y de sus maridos. Es decir, este aprendizaje, sobre todo el aprendizaje de las mujeres para realizar tareas relacionadas con la medicina, se aprendía sobre todo de la familia, del ámbito familiar. Luego, otro oficio muy importante de las mujeres es el de nodrizas. Y otra cosa que ya había comentado un poco antes es que, por ejemplo, los textos de Tácito critican que muchas aristócratas no amamantaran a sus hijos y dejaran esta tarea en manos de esclavas o nodrizas. O sea, eso lo veían mal. ¿Por qué? Pues porque la tarea de ser madre era vista como muy importante y como algo que debían hacer las propias madres. Relacionado con esto, y como está relacionado con el tema de la maternidad, pues las nodrizas tenían muy buena consideración social y también jurídica. Es decir, si había algún tipo de problema familiar que se llevaba pues, a los tribunales, la voz, la opinión de las nodrizas era tenida en cuenta, tenía un valor. Luego otro punto es que la relación de afecto entre nodriza y la familia era fuerte, y está claro que era más fuerte si estamos hablando de esclavas o de personal doméstico, de libertas, etc. ¿Por qué? Porque si tú estás contratando a alguien para ser nodriza, a la que se le acabe el contrato, adiós y ya no te he visto nunca más. Pero si estábamos hablando de esclavas, pues digamos que forman parte, entre comillas, de la familia, y por eso pues la relación era muy fuerte entre nodriza y familia. Por eso también muchas de estas nodrizas esclavas eran luego liberadas, digamos, para recompensar o reconocer su tarea como nodrizas y el bien que hicieron por la familia. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas también porque las nodrizas no solo, las nodrizas sobre todo esclavas, no solo cuidaban a los bebés, no solo los amamantaban y miraban si estaban enfermos y demás, sino que también muchas veces luego hacían de niñeras durante su infancia. Por eso la relación entre familia y nodriza era tan fuerte también. Otro oficio de las mujeres es el trabajo textil. Es que desde el punto de vista económico y social, el trabajo textil, y en especial el relacionado con la lana, tenía una gran importancia para las mujeres. De hecho, tanto aristócratas como plebeyas y esclavas confeccionaban ropa en sus hogares. Y tanto es así que, por ejemplo, el emperador Augusto, su esposa, y creo que también sus hermanas, o no sé si eran sus hijas, pero también hacía que tejieran ropa, hicieran otras tareas o amamantaran, por ejemplo, a sus hijos. ¿Por qué?
porque quería presentarse a Augusto, el emperador Augusto, como alguien tradicional, como una familia tradicional romana. Y por eso era tan importante el demostrar que incluso los aristócratas también realizaban tareas como confeccionar la ropa. Luego, tanto en las ciudades como en el campo, las mujeres hilaban y trabajaban la lana y lino para confeccionar prendas para la familia, o también se podían hacer para venderlas o para obtener, digamos, un ingreso extra. Es decir, muchas veces, al igual que, o sea, las mujeres en general tenían, sí, hacían trabajo doméstico, pero también hacían, pues, ayudaban a sus familias en tareas agrícolas. También podían, pues, ser vendedoras o lo que fuera, tener un trabajo asalariado, o también podían, como una tarea complementaria, podían, pues, confeccionar la ropa. Y esto normalmente lo hacían, digamos, como ocio, en horas supuestamente de ocio, aunque realmente estaban trabajando. ¿Pero por qué? ¿Por qué se considera ocio? Pues en parte porque muchas veces confeccionaban la ropa mientras estaban rodeadas de otras mujeres y iban, pues, socializando, iban hablando. Pero también es cierto que aunque la mayoría de mujeres lo hacían, digamos, como algo, como un trabajo pues secundario para la familia o para obtener unos ingresos extra, pues también es cierto que había otras que lo hacían, digamos, profesionalmente e incluso orientadas, podían estar orientadas al mercado de lujo, como es el caso de las tintoreras de telas con púrpura, las llamadas purpurarias. Luego este punto me parece muy interesante y es el de la minería. Porque es un trabajo que realmente no se suele asociar a mujeres, pero lo cierto es que también podían tener trabajos relacionados con la minería. Es cierto que no trabajaban las mujeres dentro de los yacimientos como sí hacían los hombres y los niños, pero sí que trabajaban, sí que podían tener trabajos, por ejemplo, de transporte de las materias extraídas en las minas. Al igual que pasaba en el campo, donde muchas mujeres, pues, aparte de tareas domésticas, pues ayudaban en tareas de crianza de ganado o en el campo o en tejer ropa, pues también era habitual que en poblados mineros las mujeres ayudaban, tenían como un segundo trabajo, digamos, pues ayudar en la actividad minera. De nuevo, sobre todo en el tema del transporte del material. Pero además de eso, pues los pueblos mineros obviamente necesitaban de otros servicios y ahí obviamente también se podían encontrar mujeres en zapaterías, peluquerías, talleres, almacenes, etc. Vale, y finalmente, que así como para terminar de hablar de los oficios de las mujeres hispano-romanas, tenemos que hablar de oficios urbanos. Un oficio urbano que no tenía, la verdad, demasiada consideración social es el de trabajar en las tabernas o en posaderas o en posadas, porque se vinculaba al tema de las prostitutas. Aparte de eso, otro oficio urbano, por ejemplo, es el de las peluqueras. Ahí acudían las mujeres plebeyas, mientras que las mujeres aristócratas pues tenían sus propias criadas esclavas que les cuidaban, se encargaban de eso, digamos. Aparte de estos oficios mencionados, pues había otros oficios urbanos como pueden ser relacionados con el ocio, ya fueran bailarinas, actrices, cantantes, músicas, o otros como prostitutas, copistas, escribas, vendedoras, secretarias, profesoras o panaderas, por decir algo. Había toda clase de oficios. O sea, las mujeres hispano-romanas se podían encontrar en toda clase de ámbitos, ¿de acuerdo? Luego ahora pasando a otro apartado, ya hablamos de propiedades y negocios de las mujeres. Para hacer eso, pues tenemos que hablar de leyes romanas. Hay que tener en cuenta la legislación para ver qué podían y qué no podían hacer las mujeres, qué libertades, qué derechos tenían restringidos las mujeres. Porque lo cierto es que la legislación romana era muy, digamos, patriarcal, limitaba mucho los derechos de las mujeres. Tanto que las mujeres dependían por ley siempre de un varón. Pasaban del control del padre o de un hermano al control del marido o de un suegro. Siempre tenían que tener, digamos, un tutor legal. El padre de familia tenía autoridad sobre su descendencia y sus bienes. En vida sus descendientes no se podían casar sin su consentimiento,
ni hacer testamento. Es decir, la figura del padre de familia, de la cabeza de la familia, era muy importante en la sociedad romana. A finales de la República y durante el Imperio, la mayoría de las mujeres libres seguían bajo la autoridad legal de su padre, pero los descendientes estaban bajo la autoridad legal del marido, ¿de acuerdo? Luego, una vez muerto el padre de familia, la viuda y los descendientes pasaban a no estar sujetos a otra persona, pero las mujeres seguían necesitando un tutor legal para actividades como, por ejemplo, hacer el testamento, vender propiedades o manumutir, es decir, liberar esclavos. ¿Y cómo lo justificaban eso los escritores y legisladores, es decir, en definitiva, los aristócratas romanos? Pues lo justificaban achacándolo a la facilidad que tenían las mujeres para ser engañadas y a su incompetencia para los negocios. Es decir, ya veis qué clase de visión tenían, qué clase de visión digamos, de verlas como inferiores tenían los hombres romanos hacia las mujeres. Las mujeres no podían pues tener nunca a nadie bajo su tutela legal, pero de hecho muchas mujeres controlaban las propiedades que sus descendientes heredaban. Es decir, hay una diferencia entre lo que establecía la ley y lo que se hacía de facto, lo que se hacía socialmente en la realidad. Las leyes permitían que las mujeres heredasen y hacer un testamento, pero siempre bajo la supervisión, de nuevo, del tutor legal para evitar también la dispersión familiar. O sea, esa es otra justificación por restringir las libertades, los derechos de las mujeres en época romana. Aún así, se encontraban modos de sortear, de eludir esta legislación, por ejemplo, mediante donaciones o dejando el dinero en fideicomiso. Por lo tanto, así en conclusión sobre el tema este de las leyes, la legislación romana era restrictiva para que las mujeres, en cuanto a lo que las mujeres podían heredar y hacer negocios, pero los cambios sociales provocaron cambios legislativos y cuando no se produjeron esos cambios legislativos, pues se encontraban formas para sortear esos impedimentos legales. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta. No hay que tomarse, digamos, las fuentes literarias, los textos, como si ocurriese eso. Igual que pasa hoy en día con muchas leyes. No siempre se cumplen. Vale, dicho esto, pues tengo que hablar de domine y patrone. Es que la domina era la propietaria de esclavos, mientras que la patrona era la antigua dueña de unos esclavos que fueron liberados, se convirtieron en libertos. ¿Pero qué pasaba con los libertos? Pues lo cierto es que se veían obligados a mantener ciertos lazos y obligaciones respecto a sus antiguos dueños. Es decir, aunque te liberasen como esclavo, no te podías simplemente decir, vale, estoy liberado, me puedo pirar de aquí y ya está. No. Esto no funcionaba así. ¿De acuerdo? Realmente seguían teniendo unas obligaciones con la antigua familia de la que habían sido esclavos. Pero vamos, aquí el punto que nos interesa es que las mujeres sí que podían poseer esclavos, ¿de acuerdo? Y luego también me parece interesante comentar que a pesar de lo que pueda parecer, pues sí que podían existir lazos, digamos, afectivos entre los propietarios y los esclavos, como pasaba con el caso de las nodrizas que he comentado antes. Es decir, aunque en la mayoría de casos, porque esto también es verdad, la mayoría de casos ser un esclavo era una mierda, para hablar claro, pues lo cierto es que sí que podía haber buenas relaciones entre el propietario y los esclavos, y hasta el punto de considerarlo casi como parte de la familia, considerar al esclavo o esclava como parte de la familia. Vale, dicho esto, pues quiero ver el origen de la riqueza de las mujeres hispano-romanas. Y lo cierto es que principalmente pues, se basaba tenía un origen del patrimonio familiar, del patrimonio heredado, basada pues en posesión y alquiler de tierras, que de hecho era la actividad económica principal, la forma de riqueza principal de la economía romana o de cualquier economía preindustrial. Pero aparte de poseer tierras como fuente de riqueza principal, pues lo cierto es que también muchas mujeres de la aristocracia
hispano-romana poseían negocios florecientes, como puede ser el cultivo de olivos y su comercialización, y la comercialización de aceite hispano. Esto sobre todo en la Bética, en el sur de Hispania. De hecho, a veces también llegaron a poseer, se ha comprobado que llegaron a poseer pues, los talleres de cerámica con los que se fabricaban pues, los recipientes para contener esos aceites. Luego, aparte, también se ha visto por los epígrafes que tenían participaciones, poseían, es decir, pues talleres textiles y de calzados, talleres de escultura, participaban en el comercio de los metales o en la producción de ladrillos y tejas. Y de hecho, algunas incluso ejercieron de prestamistas, para que veáis que había pues un poco de todo. Vale, y pasando pues al último apartado de esta presentación, pues vamos a ver la promoción social de las mujeres en Hispania, es decir, un poco la movilidad social y cómo se comportaban en sociedad. ¿Y por qué hay que hablar de eso? Porque aunque es cierto que había poca movilidad social en época romana, pues hasta cierto punto la podía haber y había casos excepcionales. Por ejemplo, se podía ver pues mujeres esclavas que eran liberadas y de hecho llegaban hasta convertirse en personajes importantes para sus ciudades, en personajes públicos destacados. Aún así, la consideración social de las mujeres siempre fue vista como inferior respecto a los hombres, tanto a nivel esto de las élites como de mujeres plebeyas. Pero aún así, algunas sí que gozaron de independencia y tuvieron papeles públicos destacados. Bien, una de los oficios, digamos, públicos que podían ejercer era el del sacerdocio. Es que el sacerdocio imperial era una magistratura a cargo de ciudadanos, que tenían pues una implicación tanto política, de orden social, como religiosa. Antes del edicto de ciudadanía de Caracalla, pues como ya comenté en el episodio del Alto Imperio, pues la ciudadanía romana era pues vista como algo exclusivo, un motivo, digamos, de orgullo, ¿no? Y las mujeres, pues sí, también podían ser ciudadanas romanas, pero como hemos visto, no tenían los mismos derechos que los hombres, no, estaban más limitadas socialmente. Y quedaban, por ejemplo, pues excluidas oficialmente, luego había excepciones, pues excluidas de la política o de la guerra. Así que el sacerdocio era la única actividad, el único oficio, el único cargo público que podían ejercer las mujeres. No podían ser soldados, no podían ser juezas, no podían pues, ser gobernadoras, pero sí que podían ser sacerdotisas. Había distintos niveles geográficos y jerárquicos del sacerdocio, pero el sacerdocio imperial pues, era el mayor honor al que podían aspirar las mujeres esto de la élite, ¿de acuerdo? Esto y el tener un papel destacado en el municipio, que es el punto que veremos ahora, el evergetismo femenino. ¿Y qué es el evergetismo? Pues básicamente consistía en financiar, en hacer donaciones para hacer obras civiles en el municipio y así ganar pues un cierto poder y reafirmar su posición social, la posición social de las élites. Así que los aristócratas y también las aristócratas hispano-romanas se dedicaban a financiar pues, obras como monumentos, embellecer las ciudades, organizar banquetes públicos, festejos, juegos públicos o a repartir comida y dinero. Esto es el evergetismo. El evergetismo, como he dicho, servía pues, para reafirmarse como la aristocracia dirigente de esa ciudad. Y las clases dirigentes pues, compitieron entre los siglos I a.C. y III después de Cristo para ganar poder y popularidad. Es decir, en época de la República y en época del Alto Imperio, el evergetismo era algo muy común y había rivalidad entre élites y entre ciudades para demostrar quién era, digamos, más romano y así ganar también
privilegios. Esto también, pues, el evergetismo también está relacionado con un poco con la romanización. No solo, pero un poco. Vale, y además, pues el evergetismo permitía que la familia, perdón, y amistades de las mujeres donantes pudieran ser promocionadas política y socialmente. Es decir, el evergetismo, pues, también le servía a las élites para así, pues, colocar a sus familiares y amistades en puestos públicos. Y también las propias mujeres, es decir, las mujeres donantes no solo lo hacían para su familia, sino que también lo hacían para ellas mismas, presentarse como las madres de la ciudad. Porque, como hemos visto, el tema del ser madre era visto como algo muy importante, era algo muy valorado en la sociedad romana, en la mentalidad romana, ¿de acuerdo? Para ver un caso concreto de evergetismo, pues por ejemplo la aristócrata Junia Rústica pues financió la construcción de los baños públicos de Cártama, en Málaga. Organizó un banquete y espectáculos públicos y pagó los impuestos que debía la ciudad a Roma. Y esto pues le valió el reconocimiento de este valor mediante pues estatuas en su honor, en el honor también de su familia y en funerales también públicos. Para exhibir su promoción social, algunas libertas también hicieron este evergetismo, es decir, no solo era algo de la aristocracia, sino que también podían hacerlo las libertas enriquecidas, que de algún modo consiguieron mejorar socialmente su estatus. Pero como he comentado, en época bajo imperial, pues disminuyó mucho el evergetismo y en vez de dedicar esas donaciones a financiar pues, obras públicas para la ciudad, sobre todo se hicieron donaciones a la iglesia. Y nada más, esto es todo. Hemos visto pues esto, los oficios, la riqueza y la promoción social de las mujeres en la Hispania romana. Creo que ha sido un tema muy interesante. Y como siempre, aquí tenéis el enlace, podéis buscarlo, la tesis doctoral en internet. La puede consultar todo el mundo. Aparte de eso, pues recuerda que puedes disfrutar de contenido exclusivo, estos episodios extra durante un año, convirtiéndote en patrón, en mecenas, en patreon.com/la historia hispana. Luego también el programa La Historia de España pues tiene una página web, lahistoriahispana.com, y también una tienda e-commerce. Y nada, para cualquier duda pues tenéis mi email, o si no pues me puedes contactar y seguir a través de redes sociales buscando La Historia de España, ¿de acuerdo? Nada más, espero que hayas disfrutado de este episodio y muchas gracias por escucharme y nada, hasta pronto.